El marxismo. El marxismo hace parte de las corrientes literarias y es dirigida por Karl Marx. Él es un gran filósofo y economista que se basó en estudiar a la sociedad, en especial a la sociedad contemporánea. En ella reconocía al hombre más de ser un ser que llega a este mundo a predominar la tierra y a buscar el medio de subsistir, es un hombre que tiene capacidades para mejorar su calidad de vida, ya que esto le permite, por medio de la mano de obra que él ofrece, recibir una remuneración, un salario. Por lo cual Karl Marx se ve en la necesidad de clasificar a la sociedad en dos grandes partes. Estas dos grandes partes serían: la primera, la clase obrera, que serían los proletarios, los trabajadores. Estos son los que trabajan y reciben una remuneración por el trabajo realizado. Además, esta clase social se reconoce como la clase menos favorecida. La segunda clase social está conformada por las personas que son las dueñas de los bienes, de los insumos, son dueñas de grandes empresas, de tierras, son las que producen ciertos beneficios por medio de sus bienes y son los que tienen cierta cantidad de trabajadores, son los encargados de emplearlos y de darles la remuneración por el trabajo realizado. Karl Marx, además de reconocer y clasificar a la sociedad, también se encargó de estudiar los factores de cada una, ya que las clases sociales no estaban en igualdad. Habían ciertos problemas de igualdad, en especial para la clase social trabajadora. ¿Por qué? Porque los ganadores de bienes, la clase dominante, no le estaba reconociendo los derechos ni le está dando el pago que se merecían los trabajadores, lo cual creaba una desigualdad y una lucha entre las clases sociales. Por esto, Karl Marx lo que busca es que a través de la literatura mostrar el problema de la sociedad. ¿Por qué? Porque la literatura en ese tiempo era una literatura muy limpia, era una literatura que estaba mostrando una irrealidad. La literatura en ese tiempo mostraba el mundo perfecto, la sociedad contemporánea era hermosa, no existían problemas, pero la realidad era contraria. Entonces, Karl Marx quería desmantelar todos los problemas, que la gente por medio de la literatura se diera cuenta que no se le estaba reconociendo lo que se merecía y por medio de esto empezar unas luchas para que se le dieran los derechos que eran necesarios para subsistir con una mejor calidad de vida social. Estos problemas de luchas sociales se ven reflejados aún en la sociedad y son reconocidos como un materialismo histórico. ¿Por qué? Porque todavía no contamos con las capacidades básicas, no contamos con los derechos, y eso se ve como, por ejemplo, si le preguntas a un niño qué quiere ser cuando grande, no te va a decir quiero ser feliz, te va a decir quiero ser enfermero, profesor, ingeniero, arquitecto, bombero o muchas carreras profesionales. ¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta de todo el problema social, que para poder vivir más o menos acomodado necesita de trabajar duro, de estudiar para poder alcanzar una vida digna. ¿Esto por qué se ve? Porque los niños, como ven esta realidad, confunden el ser con las necesidades de suplirse a diario lo que ellos necesitan, lo que crea, como les había dicho anteriormente, un materialismo histórico. Además de esto, también Marx logra identificar sistemas, además de clasificar la sociedad en dos grandes grupos, logra crear sistemas que se van a ir dando a través del tiempo, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la sociedad. Él cree que este plan se va a dar perfectamente, pero no va a ser así. Los sistemas que él plantea es primero el sistema feudal, que es en el que las personas estaban donde todo el mundo trabajaba, el señor feudal era el que más ganaba, el dueño de las tierras, pero después de este sistema feudal se pasaría al capitalismo. En el capitalismo sería cuando empiezan las revoluciones, porque ya por medio de la literatura se vendría dando cuenta a las personas que deben de reconocerse sus derechos, empezaría a hacer una lucha social para que se les reconozcan los derechos
Y ya después después del capitalismo se pasaría al socialismo. En el socialismo sería cuando empezaría ese paso donde la clase dominante empieza a ceder y a cumplir con los derechos que se le debe dar a los trabajadores. Y después del socialismo vendría el comunismo, que sería cuando ya todos esos derechos, todos esos deberes se vienen cumpliendo, y entonces como ya todos los derechos están bien, la clase trabajadora o la menos favorecida ya se viera favorecida. Entonces, como tiene todo lo que necesita para estar feliz, viviría feliz, todos estaríamos bien en una sociedad igualitaria. Pero ¿qué pasa? Que esto no se ve, esto no será así tal cual como lo planea Karl Marx. ¿Por qué le digo que esto no pasa? Porque no se pasa del capitalismo. Él dice que después del capitalismo se pasaría al socialismo. Pero ¿qué pasa? Que simplemente, como en el capitalismo se empieza a luchar por los derechos, lo que hace la clase dominante es que aprovecha o saca estrategias, busca la manera de reconocer algunos derechos, a medias lo reconoce. ¿Qué pasa? Que la gente ve que se le están cumpliendo los derechos, a pesar que son a medias, ellos se sienten bien, se sienten satisfechos. Estamos en una sociedad conformista desde hace mucho tiempo. Como estamos en la sociedad conformista, ellos se sienten bien y no se sienten en la necesidad de tumbar al sistema, por lo cual no se realizan las revoluciones y no se llega al socialismo. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede decir que el capitalismo no se acaba, no se llega al socialismo, sino que el capitalismo, con la estrategia de la clase dominante, lo que hace es que muta. ¿Por qué? Porque Marx en ese tiempo vivía en un capitalismo clásico. Él pensaba que esto iba a cambiar a un socialismo, pero lo que hizo fue que mutó, se reconocieron los derechos y nace el capitalismo socialdemócrata, el cual es llamado así por Milano. Y entonces todo esto va cambiando y no se llega nunca al socialismo ni al comunismo. Entonces podemos decir que las estrategias, que el sistema que había creado Karl Marx falló. Entonces toda esta teoría en cierta parte no se cumplió. Lo que sí podemos decir que se cumplió de Karl Marx es cuando él dice que algunos de los sistemas pueden caducar, como fue el socialismo. El socialismo en los países capitalistas al principio se trató de dar, pero al final terminó caducando y no se dio como se debería dar. Podemos decir que esto no solo pasó en ese tiempo que existe el capitalismo, sino que todavía lo podemos ver. ¿Por qué? Porque todavía no se reconocen los derechos del trabajador. Les pongo un ejemplo. En una empresa trabaja cierta cantidad de personas, muchísimas personas. Cada una realiza una pequeña labor. Por ejemplo, una empresa de textil, uno coloca los botones, el otro se encarga de coser, el otro se encarga de empacar, pero al final ninguno ve la pieza terminada, todos hacen una pequeña tarea. ¿Qué pasa? Que como todos hacen una pequeña tarea, el pago que les realiza el empleador no es muy grande. ¿Qué pasa? Que el empleador tiene un gasto del 100, el empleador tiene un total del 100%. De este 100%, él le pagaría un 20% a la clase trabajadora. El otro 20% sería para el gasto de insumos, los bienes que se necesitan para la producción. ¿Qué pasa? Que solo está gastando un 40% entre insumos y los trabajadores. ¿Cuánto le quedaría de ganancia? Un 60%. Esto lo vemos en la actualidad, que hay una gran desigualdad entre la clase trabajadora y la clase dominante. Todavía esto no se ha acabado, a pesar de que se están luchando por los derechos del trabajador. Como les decía, que algunas de las teorías planteadas por Karl Marx tuvieron ciertas fallas, entonces ahí es donde nacen los críticos de estas teorías. Hay dos tipos de teorías planteadas. En estos dos tipos de teoría están las teorías válidas y las inválidas. ¿Cuáles son las teorías válidas? Las que critican los argumentos de Marx, las tesis. ¿Y cómo lo hacen para criticarlo? Crean otros argumentos, otras tesis, antítesis, para poder contradecir o criticar lo que dice Karl Marx. Algunos de los críticos de sus teorías son Karl Popper, desde el liberalismo clásico,
el filósofo y jurista Hans Kelsen, con orientación a la modernidad socialdemocrática, está la del economista sociólogo Joseph desde el conservadurismo, y está el humanismo cristiano Deleuze. Además de esto, también hubieron personas, autores, grandes autores que dedicaron libros enteros, porque como el método planteado por el marxismo es el método dialéctico, ellos decían que muchos de los problemas sociales no eran solucionados, entonces ellos crearon otros libros para solucionar los problemas que el marxismo, por su método empleado, no pudo haber solucionado. También hubieron grandes autores que no criticaron el marxismo, sino que lo que hicieron fue una objeción de lo planteado por el marxismo, como fue Albert Einstein. A pesar de que él hizo una objeción, lo que él planteó fue tan crucial que afectó de gran manera a la sociedad contemporánea. También entre los críticos está el sociólogo Anthony Hitchens, el cual creó una gran teoría llamada la tercera vía. Esta está basada en la sociedad demócrata y nos demuestra que critica muchas teorías planteadas por el marxismo, entre ellas que no hay mecanismo de cambio social. El segundo tipo de crítica realizado a Karl Marx están las inválidas, o más llamadas como ad hominem. Estas teorías son inválidas y son las más comunes. Son las que se encargan de criticar al hombre, a la persona, a su condición. O sea, que ellos critican como tal a Karl Marx. Y son inválidas porque lo que se planteó está mal explicado, tienen unas bases inválidas. Existieron tres que fueron las más fundamentales entre las inválidas. La primera es que se dice que Karl Marx es un noble. Esto es inválido, ¿por qué? Porque se dice que él es un noble. Los que lo critican dicen que él es un noble porque se casó, su esposa es hija de un varón, pero en la sociedad de ese tiempo él no recibe riquezas por parte de su esposa. ¿Por qué? Porque si el papá es un varón, el único que tiene derecho a recibir riquezas y títulos de su parte es el hijo mayor. El hijo mayor es el que se le otorga el título de varón y es el que recibe las riquezas. Así que a Marx y a su esposa no reciben ningún tipo de beneficio. Lo que tienen que hacer es trabajar en conjunto para poder adquirir ciertas riquezas. También se le critica por ser un burgués. ¿Por qué se dice que es un burgués? Porque en el siglo XIX se conoce que Karl Marx recibió títulos universitarios, pero no se puede decir que es un burgués por esto, porque él trabajó como periodista, sí, pero en ese tiempo Karl Marx también fue criticado porque se decía que el único reconocido como trabajo era el trabajo duro, el trabajo con sudor, pero el periodismo también es un gran trabajo, solo que es un trabajo intelectual, así como ser profesor. Ser profesor no es un trabajo duro, pero de igual es un trabajo porque estás utilizando tus conocimientos y tus capacidades. Es un trabajo intelectual y que debe ser reconocido. Se dice que es un burgués, pero podemos notar que Karl Marx sufrió muchos problemas. Entre los problemas que enfrentó Karl Marx es que fue exiliado de varios países como es Alemania, Inglaterra, Bélgica y Francia. Para él esto fue muy doloroso, ya que en especial en Inglaterra él trabajaba como corresponsal. Él le pagaban por hacer notas periodísticas. Tenía cierta estabilidad, no era mucha la estabilidad que tenía porque él, para poder recibir un salario, o sea, no era un salario fijo. Pero a pesar de que no era un trabajo fijo, Marx cada vez que hacía una nota, él recibía un pago o una remuneración por este trabajo. No era mucho, pero le permitía subsistir. También se decía que era un mantenido, y vamos a esto, él tenía ese pago, pero las condiciones de vida de él eran pésimas, por lo cual no tenía otra opción que aceptar ese trabajo. O sea, él trabajaba como periodista, podía haber buscado otro trabajo, pero en ese momento no había medios de trabajo porque no había fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué pasaba?
En sí, en ese entonces, Karl Marx no había encontrado fuentes de trabajo y la única opción que tuvo fue trabajar como corresponsal. Entonces él le pagaban por notas. No era un trabajo fijo, él tenía capacidad para otro trabajo, pero sus condiciones de pobreza lo obligaban a aceptar lo que viniera. También a Karl Marx se le hizo una crítica porque era, según la gente, según los críticos, lo que lo criticaban, era un mantenido. ¿Por qué? Porque su amigo Friedrich Engels lo ayudó para poder subsistir. Como les decía, él tenía una pobreza extrema. Pero se dio a conocer que Friedrich Engels lo ayudó, pero solo en las últimas etapas de su vida. Friedrich Engels es un gran amigo de él que también lo ayudó a hacer el manifiesto comunista, y como él tenía mejores condiciones de vida, al ver a su hijo, a su amigo, a sus hijos y a su esposa afectados por la pobreza, decidió ayudarlos como una muestra de gratitud hacia su amigo. Y entonces él lo ayudó, pero solo en la última etapa de su vida, así que esto es inválido, no se puede decir que es un mantenido porque él solo lo ayudó, ya que él vivía en extrema pobreza. Podemos decir esto porque Marx no tenía ni para pagar la renta en donde él vivía. Además de esto, las casas que tenía él estaban muy deterioradas, no tenían calefacción. Allá los climas son muy fríos, no tenían calefacción. Esto afectó a gran parte de su familia, ya que su esposa falleció, su hijo falleció y él falleció por problemas respiratorios. Karl Marx falleció por problemas de pulmonía, lo cual puso fin a su carrera como filósofo y gran economista, que dejó grandes aportes en la sociedad contemporánea y que, a pesar que pasa el tiempo, se le sigue reconociendo como un gran influyente de la sociedad que marcó el desarrollo.